Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3 y 6 minutos, gracias por viajar con nosotros, gracias una vez más, tenemos que repetirlo, es como un avión, un gigantesco Boeing que lleva 750.000 amigos. 750.000 almas que ahora mismo sobrevuelan, y nunca mejor dicho, algunos parajes montañosos, porque vamos en busca de un viejo misterio. Hoy es un día idóneo para hablar de aviones, con todo el increíble dilema que se vive en el cielo español y mundial. Habrá gente que no le gustará nada. La gente que ha estado ahí en el aeropuerto esperando pero horas y horas y horas con los niños pequeños y con todo. Pero dentro de los aviones han ocurrido muchos misterios. ¿Os acordáis del caso terrible, quizá muchos los más jóvenes no, del tiempo perdido en el vuelo, por ejemplo, Bilbao-Santander? Y no me refiero a tiempo perdido de retrasos lógicos o aviones que salen y llegan no a su hora, sino cosas mucho más raras. Ahora que se cumplen 65 años de la historia del vuelo 19, aquella historia que fue el primer eslabón del mito o no del Triángulo de las Bermudas. Dentro de los aviones de pasajeros, ocurren cosas extraordinarias en ocasiones que tienen que ver con el misterio. Se ha hablado de apariciones, se ha hablado de fenómenos extraños, se ha hablado de visiones. Y vamos a ir a contaros algo que acaba de ocurrir, porque si algo de alguna forma os muestra la directriz de este programa es que nos hemos basado en la pura y dura actualidad. Unos compañeros, investigadores, divulgadores, escritor, Carlos Gutiérrez, ha tenido una curiosa sorpresa. El nombre es, y vamos a explicar un poquito antes de conectar con él, Espectro de Brocken. Cuenta la historia, la vieja historia, cómo unos montañeros, llegando a las cimas de unas montañas tremendas en el corazón de Alemania, vieron un increíble fenómeno, un espectro, una figura delgada, una figura que tenía los brazos en cruz, que parecía un gigante y que emitía una serie de rayos, una especie de corona o gloria, dijeron, y que se les aproximaba poco a poco. Terror y visión de algo que parecía de otro mundo. A partir de ahí, de la explicación de ese fenómeno, se gesta este término que a los amantes del misterio siempre nos ha apasionado, porque es sonoro, ¿verdad? Espectro de Brocken. Con una historia de montaña empieza esto, Javier. Con visiones en la montaña, hemos hablado alguna vez de ellas, pero es como si uno se encontrase con un jaibito, una sombra de esas egipcias que le mira y que está envuelta de luminosidad, que no tiene cara y que si nos fijamos muy bien hará el mismo movimiento que hacemos nosotros, ¿no? Efectivamente, porque se trata de un fenómeno que tiene explicación, se trata de una manera de refractar la luz cuando estás por encima de las nubes, muy peculiar, que crea una especie de halo tornasolado en torno a una sombra, y que es realmente espectacular. Se ha fotografiado en unas cuantas ocasiones, no es fácil de ver, pero cuando aparece es muy llamativo, y el nombre le viene del pico Brocken, en el corazón de Alemania, como tú muy bien decías, que ya decía la tradición desde muchos siglos atrás que era refugio de espíritus y brujas, precisamente por ese tipo de fenómenos luminosos que, en fin, que se veían con cierta frecuencia allí. Y el espectro de Brocken, esta formación de un cuerpo humano más estilizado o deformado en ocasiones, con lo cual la visión tenía que ser tremenda, envuelto de colores del arco iris. Estoy pensando yo ahora, Javier, quizá ha provocado a lo largo de la historia en la antigüedad visiones extrañas. Imaginamos en la prehistoria, en esas montañas de Alemania nevadas, a los pobladores o incluso a los neandertales que dominaban Europa, viendo cómo al producirse el espectro de Brocken aparecía casi una entidad demoníaca o divina. Piensa que, por ejemplo, en China, en las montañas de China, en el corazón de ese gigantesco país y tan poco conocido en Occidente, en realidad, lo llamaban la luz de Buda. Es decir, que ya se la divinizaba de alguna manera o se la vinculaba a algo espiritual. Es lógico. Cualquiera que en estos momentos tenga acceso a internet y se atreva y busque espectro de Brocken y vea las imágenes que surgen, le va a dar inmediatamente esa sensación espiritual, etérea que transmiten esas luces en las nubes. Vamos a hacer una cosa, quizá algún amigo en las vías de contacto que tenemos, gracias por todos los mensajes con palabras cariñosas, que luego, bueno, pues igual leemos alguno porque nos da un poco de rubor también, pero con palabras llenas de auténtico entusiasmo, ¿no? Nos gusta compartirlo con vosotros por estos datos y por esta comunión, ¿no? Porque ya no es que haya que celebrar datos, hay que celebrar el tiempo que llevamos juntos, vagando o volando, como estamos ahora mismo. Bueno, sentaos, vais en primera, amigos, todos los que estéis al otro lado vais en primera ahora mismo, reclinar el asiento
contemplar la ventana, el pequeño ventanuco, e imaginar algo que puede ser tan raro como un fenómeno ovni, sinceramente. Y es que hay fenómenos, si bien lo sabe Javier, que a veces han aparecido en los catálogos explicando ciertos misterios, y de cuya existencia se ha dudado por las poquísimas fotografías que había. Rayos globulares, vórtices de plasma, fenómenos que son como la otra cara de la naturaleza, que a veces irrumpe y que son un misterio. Difícil cazarlos. Ahora, sí, tenemos un cazador con suerte. Carlos Gutiérrez Tutor, en un vuelo procedente de Marrakech, hace muy pocas fechas se ha encontrado cara a cara con el espectro de Brocken. Y además, lo ha fotografiado. En Más Allá hay una pequeña crónica con el documento gráfico. Eso es como cazar un ovni casi, o más difícil. Que nos lo cuente él. Empezamos el vuelo. Carlos Gutiérrez, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Carlos, vuelo, cuéntanos, ponnos en situación. Nos sentamos contigo en lo que es el trayecto. ¿A dónde ibais? ¿Ibas con tu compañera, con Olga? ¿Y qué ocurría ahí? Bueno, pues volvíamos de un viaje de Marrakech y ya volvíamos hacia tierras catalanas. Y a eso de las 8:20 de la tarde, pues antes de mitad de trayecto, algunos pasajeros pudimos observar a través de la ventanilla pues un fenómeno que a priori, como bien dices, puede parecer extraño, y de hecho lo es, porque es muy poco frecuente y es realmente espectacular. Lo que pudimos ver es una aureola luminosa, multicolor, de los colores del arco iris, y dentro de esa aureola una forma. Y esa forma, si uno se fijaba bien, porque se iba transformando un poquito, era la silueta del avión, del mismo avión en el que nos encontramos. Entonces aquello causó pues un poquito llamó la atención de algunos pasajeros, e incluso algunos nadie sabía de qué se trataba aquello, ¿no? Claro, Olga y yo, como estudiosos del fenómeno ovni, como sabes, pues siempre tenemos que conocer, es nuestra obligación, algunos fenómenos atmosféricos que, si bien son poco frecuentes, no tienen nada de paranormal. Y en este caso se trataba del espectro de Brocken, que recibe este nombre porque, como bien dices, muchos montañeros de estas montañas, de las montañas Harz, que están al norte de Alemania, vieron hace años este efecto y lo asociaron primeramente a fantasmas. Pues esto que estábamos viendo en el avión lo veíamos por primera vez en vivo, porque ya habíamos visto fotografías. Se trataba del espectro de Brocken, que pudimos ver durante aproximadamente un minuto, tomar fotografías y disfrutar, porque no se puede decir de otra manera, disfrutar de este fenómeno natural que acompañaba al avión. Es decir, seguía es como si estuviera pegado al avión, estaba estático, pero quiere decir que estaba acompañando en la atmósfera al avión, ¿no? Primero se veía poco siluetado el avión, después bastante siluetado, y al final desapareció la silueta y se quedó solo la aureola o gloria, que es como se le llama técnicamente a este anillo, a esta circunferencia que está alrededor de la silueta. Claro, solo era observable desde un lado del avión, lógicamente desde el otro, los que estaban en el otro ala, digamos, no. Y en el extremo del avión donde era visible, no todos, lógicamente, pues lo estaban viendo. Algunos estaban con las ventanillas bajadas y dormían, etcétera. Y duró solo un minuto, pero los pasajeros que estaban cerca de nosotros y que pudieron contemplar el fenómeno, todos se quedaron extrañados porque no sabían de qué se trataba. Y bueno, tuvimos que decirles que en efecto eso se trataba del espectro de Brocken, y hasta supimos dar una explicación porque la teníamos fresca en la memoria, porque explicamos un caso no hacía mucho tiempo reflejado en el libro La Guía Misteriosa de Aragón, que escribí hace poquito tiempo. Uno de los casos más conocidos en Aragón de fantasmas al aire libre, en Huesca, pues lo explicamos precisamente en el libro mediante el espectro de Brocken. Por lo tanto, lo teníamos bastante fresco y pudimos explicar a estos pasajeros de qué se trataba. Todos al final, lógicamente, pues se quedaron satisfechos con la explicación. O sea que tuvisteis que dar una improvisada conferencia para intentar, ¿no?, dar una solución a ese enigma que había acompañado al avión, y que estoy seguro que, claro, hasta para los pilotos o personas bastante avezadas en el ámbito de la aviación, será una cosa muy extraña, porque hablamos aquí de este mundo tipo rayos en bola, rayos de plasma, cosas que pertenecen a la naturaleza, pero que siguen siendo extrañísimas, y alguien dice incluso que más difíciles de captar que un genuino ovni, ¿no? Por lo tanto, tener en fotos, como tenéis vosotros, el espectro de Brocken, no deja de ser una buena caza. Pero decías, Carlos, que incluso al aire libre, en Aragón, había casos de fantasmogénesis en los cuales el testigo creía estar delante de una entidad de otro mundo, y era que su propia sombra reflejada con el espectro de Brocken.
Sí, un caso, ese sucedió en el año 1992 y desde entonces algunos de los libros de las guías que se han escrito sobre Alagón Mágico pues detallan este suceso ocurrido en Castellón-Roy, en Huesca, cerquita de Castellón-Roy, junto a la ermita que estaban reparando unos obreros. Este caso lo relatan como un caso típico de fantasmogénesis, de un espectro que se había aparecido en la calle visto por varias personas, ¿no? Y en efecto pudimos explicar este fenómeno casi al 100% porque todas las características coinciden con el espectro de Brocken, es decir, este fenómeno se da cuando hay nubes que están por debajo del observador, o niebla, que la niebla no dejan de ser nubes, y el sol está a baja altura. Por eso es tan típico este fenómeno dentro de las personas que practican el montañismo. Y bueno, uno de estos obreros que estaban realizando pues obras en la ermita de San Salvador, a las afueras, a las cercanías de Castellón-Roy en Huesca, se acercó momentáneamente al pueblo, y cuando se dirigía hacia el pueblo, entre la ermita y el pueblo, pudo ver una silueta extraña que él calcula a 50 metros de distancia, dentro de un anillo de colores también, exactamente como lo que pudimos ver en el avión o como otros ejemplos de espectro de Brocken que tenemos de forma gráfica. Al regresar volví a ver lo mismo, y días después el hijo de uno de los obreros que estaba trabajando en la ermita volvió a ver lo mismo y comprobó que la figura que estaba dentro de este anillo de colores realizaba los mismos movimientos que realizaba él, es decir, que venía a ser una especie de reflejo de espejo natural. Claro, este pequeño detalle, algunos investigadores que reflejaron este caso como paranormal se lo saltaron. Por lo tanto... Qué curioso, o sea, Carlos, que hasta que alguien no se dio cuenta que era su propio reflejo, eso era para ellos algo, imagino, que inquietante, ¿no? Claro, porque fíjate que la silueta que aparece en el espectro de Brocken dentro de la aureola puede estar más o menos definida. Claro. Lo vimos de primera mano en el avión. Cuando está muy poco definida, hombre, en las circunstancias en las que se da, con mucho frío normalmente, con niebla, a veces poca visibilidad, si la silueta incluso además no está muy marcada, es difícil observar tus propios movimientos. Tú puedes levantar un brazo y si la silueta no está muy bien marcada, puedes no ver que la silueta también levanta el brazo, ¿no? Entonces, esto seguramente es lo que le ocurrieron a estos obreros de Castellón-Roy en Huesca, que la silueta estaba poco marcada. A los días, cuando uno de los hijos de estos obreros vio el fenómeno también, la silueta estaba sin duda más marcada y pudo comprobar que cuando él se movía, la silueta también se movía. Y Carlos, con esta explicación, que yo creo que es perfecto el análisis y el informe, nos damos cuenta de que muchos casos o un porcentaje de casos pueden tener esta raíz natural y que, claro, a ojo del observador no interesado o no versado en estas cuestiones científico-atmosféricas, tiene que ser algo sobrenatural. La caza ha sido buena en el sentido de las fotografías. ¿Habéis podido captar a buen tamaño y con buena definición al espectro de Brocken? Yo creo que es como el cazador que tiene una buena captura, ¿no? Sí, claro, además nosotros siempre siempre que salimos tanto de investigación como otra faceta de nuestro trabajo, que es colaboración con revistas de viajes y fotógrafos, siempre vamos con equipo profesional de fotografía. Es decir, en ese sentido, pues pudimos captar las imágenes no solamente con buena resolución en cuanto a píxeles, sino también enfocadas, como en contraste. Es decir, se trata de un material de calidad y que es una de las pocas veces que, digamos, alguien dentro del mundo del misterio puede obtener un material propio que además lo puede compartir y precisamente para eso se publicó Más Allá, para ponerlo a disposición de otros investigadores que puedan necesitar de él para explicar algunos casos que sin duda son explicables por medio del efecto de Brocken, en este caso, o de otros fenómenos atmosféricos desconocidos, pero que no por ello son paranormales. Muchísimas gracias por el informe. Yo creo que es tan extraordinario como un ovni, sinceramente. Son facetas de la naturaleza que muestran su cara más desconocida, más inusual, y desde luego había que estar ahí muy preparado, con el gatillo de la cámara, vamos a decirlo así, perfectamente predispuesto. Un abrazo muy fuerte y feliz investigación, Carlos. Gracias, un abrazo. Un abrazo. 3:22, continúa nuestro vuelo hacia siempre las tierras del misterio. Esta música, además, Equinox, tan cósmica, que aparece en ese CD de la música de lo enigmático, lo cósmico de Cuarto Milenio, y una pequeña apreciación, porque dentro del espectro de Brocken, que hoy damos a conocer a muchos amigos seguro, también hay subespecies, y cuando
no es silueta humana lo que se ve, al parecer se llama de otra forma. Sí, ya lo ha comentado además el invitado que teníamos, que se llama Gloria. Es cuando se proyecta sobre, por ejemplo, la sombra del avión. Él lo decía, que se veía perfectamente el avión con esa aureola y que poco a poco se va deshaciendo la figura del avión y permanece solo queda la aureola de como una especie de arco iris. Y ha habido muchos casos, incluso hay quien relaciona la aureola, ¿no?, de algunos personajes santos con este tipo de fenómenos. Nosotros queríamos dar un dato interesante que tiene que ver no con estas apariciones fuera del avión, sino incluso con algunos de los casos españoles y en pequeño homenaje a ese vuelo perdido hace 65 años. Nos preguntaban muchos amigos si había casos similares en España. Hombre, hay desapariciones extrañísimas de personas que tenían que ver con los ovnis, como el caso Boado, por ejemplo, en el mar de Alborán. Pero hay un caso que sigue siendo un poco tabú. Yo tengo ganas de entrevistar a este piloto y no lo he conseguido por diferentes circunstancias. Javier sí lo hizo. Carlos García Rodrigo. Y una de las Carlos historias... García Bermúdez, perdón. Sí, porque hay otro piloto. Exacto, que también Carlos se llama García Rodrigo. Bermúdez. Sí. Y uno de esos casos que viene al pelo en una noche de caos, a nivel aéreo en toda España y en todo el mundo, porque afecta, claro, que un país esté ya así, ya afecta. Un caso que dio la impresión de que había sucesos absolutamente inexplicables que no o sí tienen que ver con ovnis, y donde había un tiempo perdido por parte de toda la tripulación. Yo creo que es uno de los expedientes X españoles que no se han investigado correctamente y que ahora uno, cuando relee la información, dice: caramba, ¿qué pudo pasar aquí en este vuelo Bilbao-Santander? Pues es uno de los grandes casos y de los grandes misterios. Yo recuerdo haberme entrevistado con Carlos García Bermúdez, este piloto de Aviaco, este comandante de Aviaco, esperando en el control de firmas del aeropuerto de Barajas, haciendo guardia en 1990, la primavera del 90. Para aquel dossier que hiciste para Año Cero en aquel momento. Exacto, para el número 1 de la revista Año Cero, nada menos. Bueno, yo me plantaba allí con horario de oficina prácticamente, y piloto que salía, instalabas ahí la mesa prácticamente. Exacto, piloto, ¿no?, que le hacía la pregunta pertinente de ¿ha visto usted alguna vez un ovni? Pero con Carlos García Bermúdez no me hizo falta hacerle esa pregunta, porque lo reconocí inmediatamente. Tiene un aspecto de gran titán, vamos, del aire. Es un personaje que incluso ha volado en aviones acrobáticos, ha participado en rodajes de películas, en fin, es todo un pequeño mito del aire. Y Carlos García Bermúdez, en una tarde muy particular, en la tarde del 31 de enero de 1979, en el vuelo Aviaco 501, un Caravelle, que hacía la ruta entre Valencia y Bilbao, al llegar al aeropuerto de Sondica, en Bilbao, se encuentran con que las condiciones climatológicas no son las más propicias para tomar tierra, algo muy normal en aquel entonces en ese aeropuerto, y le dan la orden de que tiene que extender su vuelo unos minutos más al cercano de Santander. Bueno, en ese trayecto, que habitualmente dura de 12 a 15 minutos más o menos, son pocas millas, son 40 millas, se hace relativamente rápido, el Caravelle del comandante se adentra en una nube muy particular. A él le llama la atención, y a su segundo, Antonio Pérez Fernández, le llama la atención que esa nube es muy brillante. Bueno, la atraviesan, entran dentro, y en cuanto atraviesan esa nube lenticular, de aspecto lenticular brillante, los sistemas de navegación de a bordo empiezan a fallar. El horizonte artificial se vuelve loco, la brújula artificial también, los indicadores también enloquecen, y en concreto hay un aparato que les llama mucho la atención que enloquezca, que es algo que llaman el DME, que es una especie como de cuentamillas, para hacernos una idea, el cuentakilómetros del coche, ¿no?, que en vez de avanzar como sería lo lógico, en un momento determinado se detiene y comienza a caminar hacia atrás. Da la sensación que el avión, por tanto, está siendo como succionado hacia atrás, llega a Bilbao y se va todavía más hacia Pamplona, en vez de ir hacia Santander, que era su destino. A los 7 minutos abandonan la nube, y en cuanto abandonan la nube, todo vuelve a la normalidad. Saben que no se han desviado del rumbo porque llevan una brújula de agua, la brújula clásica, en el panel del aparato del Caravelle, y saben que se han mantenido constantemente rumbo correcto hacia el aeropuerto de Santander, y han pasado 7 minutos. Pero cuando aterrizan se dan cuenta de que ese vuelo, que dura habitualmente los 12 o 15 minutos, el cuarto de hora, se ha convertido en 32 minutos, el doble de tiempo, que han consumido combustible dentro de esa nube como si hubieran hecho 32 minutos de vuelo y no 15 minutos de vuelo, y no encuentran una explicación de ninguna clase
que les diga qué pasó en ese tiempo perdido, en esos 15 minutos de tiempo perdido. Y hoy por hoy sigue siendo uno de los expedientes más misteriosos de la aviación española. Si vinculado a ovnis o a nubes electromagnéticas o a otras cosas, no lo sabemos, pero el misterio está ahí. Misterios en el aire de nuestro país, el vuelo entre Bilbao-Santander, 1979, todo un expediente X absolutamente clásico y un poco olvidado. Por cierto que tenemos noticias y una con rostro, bueno, cara que impresiona, cabeza temible, y yo no sé hasta qué punto estamos ante o una nueva criatura, o ya se conocía la criatura, o es un especial ejemplar de tamaño gigantesco y de fauces que parecen... Yo cuando vi la primera imagen pensé que eran, bueno, pues incorporadas con ordenador, que esos dientes tan terroríficos estaban puestos ahí por algún montajista, ¿no? Pero no, parece que es una criatura real en África y hablan de un pez que come cocodrilos y hombres. Sí, es una especie conocida, se le llama pez tigre Goliat en este caso. Llegan a pesar 50 kilos y pueden medir hasta 2 metros. El que se ha pescado hace unos días medía 1,52 y pesaba 50 kilos. Es muy voraz, por eso le llaman la piraña africana. Es de río. Es de río y de lago. Y es muy conocida allí porque no solamente se come otros peces, sino que cuando hay época de sequía incluso practica la antropofagia, es decir, comerse a su propia especie. Han llegado a comerse entre ellos. Bueno, comerse a hombres sería antropofagia y comerse también canibalismo de su propia especie. Eso es. Pero no solo eso, sino animales que se acercan demasiado a la orilla tienen una forma dentro del cuerpo como una especie de gas que detecta las ondas que hay en el agua de los animales que entran y entonces va a cosa hecha, animal que ve, animal que caza. Es muy voraz, Iker. Dicen que ha habido muchos ataques de hombres en el río Congo, que incluso han llegado a tener que amputar a algunos miembros después de que este pez se haya comido parte de una pierna, por ejemplo, de un hombre. En el río Congo, y las imágenes son espectaculares, seguramente... El último que han... perdona, Iker, que te interrumpa. El último que han pescado se puede ver en un programa de televisión que se llama River Monsters. Y vemos incluso cómo le cuesta al pescador alzarlo, cómo lo recoge en una red y luego lo vuelven a introducir en el agua después de fotografiarlo, de pesarlo, de medirlo. Pero bueno, es que si veis las fauces de este bicho de río... Mira, te voy a pasar el documento, Javier. Sí, pero ¿por qué creéis que Leonardo da Vinci, genio entre los genios, a lo único que temía era al agua y lo que había en el agua? Es que es normal. ¿Tú lo has visto, Santi? Lo he visto. Es que es impresionante, es como un lucio 32 gigante. dientes, dicen, muy afilados. Con dientes que parecen, en fin, no sé, de una piraña gigante. ¿Esto te lo crees? Claro, se hizo la noticia de capturan piraña gigante. La llaman así, pero no pertenece a la familia de las pirañas, ¿eh? Es otro tipo de pez. Desde luego es un ejemplar que las cámaras han captado y yo pensaba eso, que estábamos ante una manipulación de internet. Pero ahí está. Un animal capaz de enfrentarse a un cocodrilo en su propio elemento. O sea, el aspecto ya es terrorífico, pero la voracidad y la ferocidad que tiene que tener tiene que ser algo horroroso. Último hallazgo que muchos creían criptozoológico. Hablamos con especialistas. Luis Miguel Domínguez nos habla de estos increíbles animales de agua dulce, que sorprende más, ¿no? Porque bueno, en el mar tiene que haber tanto por descubrir todavía, pero en un lugar a veces estrecho, caudaloso, pero que puede que haya una distancia pues no tan grande, impresiona, ¿no?, que estos bichos anden por ahí. Luis Miguel Domínguez. Realmente los peces son grandes desconocidos y especialmente los peces de aguas dulces, ¿no?, de interior. En el caso de África encontramos especies como el pez tigre que, bueno, tienen la capacidad de morder con seriedad, ¿no?, puesto que tienen unos dientes no tanto como el tiburón, que son más ganchudos y además con una, digamos que casi con unas encías retráctiles, ¿no?, sino que para que nos entendamos es como una especie de lucio grande. Y bueno, pues este es un hallazgo que más allá del éxito de un pescador es interesante para los científicos porque no es fácil de ver este animal y de capturar un ejemplar tan importante como este británico ha conseguido capturar. Con esta música estamos casi entrando en el río Congo y estamos por la cintura. Óscar Soriano, del Museo de Ciencias Naturales, nos da más datos. Está el mito, está el miedo que nos produce una imagen tremendamente agresiva.
que nos recuerda un poco en el aspecto al mítico siluro que en tu tierra, en Aragón, Javier, los siluros han dado más de un problema. Por eso no me baño tampoco en los decía ríos de Aragón. que comían a los niños, ¿no? Que algunos niños que desaparecían, que podían haber sido engullidos por... Ahora comentamos alguna cosa de los siluros, porque a mí me han mostrado imágenes de la revista Caza y Pesca del siluro albino, por ejemplo, en Mequinenza. Mutaciones. Un siluro completamente blanco y amarillento, que eso era un monstruo del abismo, pero en el mar de Aragón, ¿no? En Mequinenza. Nuestro amigo Óscar Soriano, Museo de Ciencias Naturales, una eminencia en esta materia, que nos saca de dudas y nos aporta datos. Pues nada, es una especie, lo que se ha encontrado, o lo que se ha citado últimamente en las noticias, ya conocida desde hace mucho tiempo, desde 1816, en que un francés Cuvier la describió. La especie se llama Hydrocinus goliath, perro acuático, perro de agua. El Goliath, pues por el tamaño, que tampoco es excesivo, llega a medir, no llega al 1,5 metros, y pertenece a una familia que se llama Aléstidos. Erróneamente se le llama, o se le ha llamado también en las noticias, piraña, porque está emparentado pero bastante lejos con las pirañas, y si nos fijamos un poco en las fotos de las pirañas se observa que tienen unos dientes triangulares, mientras que los dientes de esta especie son cónicos. Tiene un aspecto bastante agresivo, de ahí que se le llame perro de agua. Sí pueden en ocasiones atacar, pues eso, a pequeños cocodrilos, porque a muy grandes no puede atacar, e incluso morder a alguna persona. Y se distribuye por eso por el río Congo, donde se ha citado en la noticia, y en el lago Tanganica. Hombre, realmente si encuentra una persona y el animal decide atacarle, le puede atacar. Pero vamos, es difícil que un animal de 1,5 metros, que no llega, ya digo, pueda comerse a un humano. Y última ronda para tener todos los datos en torno a lo que esta misma tarde invadía el mundo de Internet y todos pensábamos que era una criatura criptozoológica. Luis Laria, director del CEPESMA, que además ha prometido nuestro compañero Fermín Agustí que se iban a traer un ejemplar, iban a intentarlo, traerse uno de estos monstruosos ejemplares de un tamaño descomunal. Luis Laria nos cuenta más cosas. Desde 1867 se tienen citas importantísimas de este ejemplar, sobre todo por algunos naturalistas ingleses, y decir que efectivamente en algunas ocasiones puede llegar a representar un cierto peligro, un serio peligro, sobre todo para lo que son seres humanos, obviamente porque es un gran depredador, con unos dientes que podríamos decir que se parece mucho a la dentición a las de los tiburones, e incluso es enemigo en muchas ocasiones de algunos cocodrilos, como sobre todo algunos ejemplares pequeños. Se parece mucho a un gran ciprínido, pero digamos que están a medio camino de ser un ejemplar que realmente tiene una evolución singular y peculiar, ¿no? Generalmente estos organismos, estos individuos que se adaptan a estos ecosistemas singulares y peculiares, incluso pueden llegar a no necesitar la vista para el ataque. Son, digamos que precarios en cuanto a lo que es la condición óptica y, al igual que, por ejemplo, los tiburones, tienen también una percepción muy interesante precisamente a través de unos sistemas nerviosos que tienen a lo largo de todo su cuerpo, por lo que pueden percibir las ondas producidas, pues por ejemplo, por una zambullida o por un movimiento de una presa. Y con esta música del Reino de los Cielos, nuestro peregrinar se encamina hacia un lugar maravilloso. Mira, luego os voy a preguntar, Santi, Javier, Carmen, lugares de esos que te irradian, ¿no? Y te llaman mucho la atención cuando uno va en coche y dice, este lugar es como de poder. A mí la zona del Puerto del Escudo, que comunica Burgos con Cantabria, siempre, y luego el Valle de Mena, también provincia de Burgos mágico, evidentemente, provincia mágica donde las haya, el Valle de Mena, donde está San Pantaleón de Losa, donde hay una ruta del románico impresionante, donde queda la vida todavía auténtica, y que ahora hay una noticia de última hora que es interesantísima. Nos la mandaba además un amigo de la nave del misterio, Iván, nos remitía esta noticia que dice que el Valle de Mena, en Burgos, se convierte en el primer municipio declarado Parque Estelar por la UNESCO. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es el primer municipio de España declarado Star Park, así se le llama, porque tiene los cielos oscuros y limpios y se muestra con claridad todas las estrellas. Es uno de los lugares a los que se ha premiado por ese cielo tan oscuro
que permite observar perfectamente las estrellas. Es donde menos contaminación lumínica hay, que ya sabemos los que nos dedicamos a veces a salir al campo y observar el cielo para ver si vemos algo extraño, que las luces nos molestan mucho. Por ejemplo, en Madrid sería imposible mirar al cielo y ver el cielo que tienen aquí, en este lugar. Villasana de Mena. Ahí se han expuesto los términos que garantizan la calidad de este cielo nocturno. Qué importante es eso, porque no hay nada que nos conecte más con este planeta, con quiénes somos, con nuestra propia identidad, que estar en medio de una noche estrellada clara, en la que se pueden distinguir, bueno, la inmensidad de mundos que hay ahí arriba. Yo creo que no hay nada como eso. Y fíjate, es curioso porque en esta semana, que ha sido muy densa de actualidad, donde se ha hablado de este descubrimiento, de un nuevo tipo de vida, una supuesta nueva tipología de vida por la NASA, a la vez... Ahí está la noticia, notición. Sí, notición que comentaremos, pero justo a la vez... un observatorio en Hawái declaraba, o sea, hacía una exposición científica diciendo que nos habíamos equivocado a la hora de contar estrellas, que por un error a la hora de contabilizar las enanas rojas, el número de estrellas que hay en el universo es el triple de lo que pensábamos. El triple. Se multiplican por 3 las posibilidades de todo. Y nosotros, y mañana lo veremos en Cuarto Milenio, tenemos muchas ganas de revivir eso, porque es la zona colindante. Hemos paseado prácticamente por allá, por el Valle de Mena, hace nada, rumbo a Villarcayo, zona OVNI. Qué mañana frío, lo veremos. Qué frío sí. pasamos. Y cómo estará ahora el Valle de Mena nevado. Qué impresionante cuando hemos ido por esa zona y el cielo adquiere otra dimensión. A mí me pasa allí, me pasa en el Puerto del Escudo. Santi Camacho, ¿tiene alguna zona de España? Vamos a hablar de España en concreto. ¿Sientes como esa conexión cósmica entre la piedra, la naturaleza y el cielo? Yo creo que en estos dos puntos, de verdad, Valle de Mena y Puerto del Escudo, no sé, yo me sobrecojo y todavía no sé bien por qué. No es solo la cuestión de la postal, ¿no? Lo bello que es otra cosa. El mío sería el Valle de Ucanca, en el Parque de las Cañadas del Teide, que yo creo que no hay sitio en este... Se lo has quitado a Javier, creo. Sí. Totalmente, es que es un sitio telúrico. Vamos. Podéis compartirlo, ¿eh? Sí, no hay sitio en este país y pocos en este planeta que te transporten más a otro planeta. Lo he visto en verano, lo he visto nevado completamente en invierno y en cualquier época del año tiene una belleza especial. ¿Carmen? Ibiza. El cielo de Ibiza. El cielo de Ibiza, los acantilados de la zona norte de Ibiza, el cielo es espectacular. Qué diferente. De nuevo, no hay Creemos que el cielo es lo mismo, ¿no? Pero pues no es lo mismo. Y cuando ves ese cielo completamente limpio, que además con la brisa del mar hace que esté despejado en esos acantilados, y si hay luna llena reflejándose está en el agua, es impresionante. Oye, qué bonito sería, Javi, hacer un ranking entre nuestros oyentes. Por cierto, la semana que viene vamos a hacer un experimento. Y contamos con todos vosotros. Experimento de transmisión psíquico-telepática. Experimento Psi en Milenio 3, ya os daremos más datos. Muy atentos también a la web. Pero qué bonito sería hacer un ranking por votación para hacer pues un mapa de cielos de España. Sí, o puntos de observación del cielo. Sería uno de los cielos más impresionantes que yo he visto es Nazca. Tuvimos una noche que parecía que el cielo se nos caía. Nos vamos de España. Pero tenía que... Pues y el Monte Ararat. Me impresionó más el de Nazca, porque parecía que tenía las estrellas justo encima, que las podías tocar con las manos. Era impresionante. Vamos a hacerlo sobre España. Me parece muy bonito. Una especie de mapa del cielo de España que tenga sentimiento por parte de la audiencia y que sepamos, y que todos los amigos sepan esta interconexión, que hay puntos donde ir para ver un cielo diferente. Le pregunto también a nuestros amigos. Javi, le has quitado el de Tenerife, ya se lo ha quitado Santi y ya está. ¿Tienes otro? ¿Lo compartís o tienes otro? Bueno, a mí me ha dejado un poco fuera de juego. La Sierra de la Demanda. Porque realmente el Valle de Ucanca es tremendo. Claro. Pero fíjate, también un sitio que a mí me ha maravillado las veces que he estado por allí y que es un sitio ufológico, es cerca de Huesca, la Sierra del Pusilibro. Y es cierto, es decir, por las formaciones rocosas, y de pura cepa, ¿no? Sí, y por perderse en esos lugares donde los pueblos son muy pequeños, la contaminación lumínica es prácticamente inexistente y evidentemente estás cerca de los Pirineos. ¿Qué temperatura pueden estar ahora mismo en lo alto del Pusilibro? Pues no lo sé, pero seguro que bajo 12. Cero. Bueno, bajo cero. Si había de temperaturas hoy... menos 17. Y 20 bajo cero en Guadalajara. Se aprecia Rusia esto. Que es otro buen lugar con cielo. Sigüenza. También. Qué bonito el ranking de los cielos que preferís. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Mira, ya nos dicen Vamos a hacerlo. El de Menorca. Para el Tere Mercadé. Empezamos hoy si queréis, pero precioso que los amigos nos hablen de sus cielos y que otros podamos acudir
para saber que en ese punto hay un cielo maravilloso. Qué poco miramos el cielo, y es el momento cuando hemos sabido, ahora, como ha dicho Javier Sierra, que hay 3 veces más de infinito de lo que pensábamos. Hablando de infinito y de estrellas, extrañísima de alguna forma la campaña publicitaria o de expectación de la NASA, ¿verdad? Esta semana en que ha pasado de todo, hasta el increíble EGM de Milenio 3, pues eso, hasta de todo, se anunciaba... No podía ser otra semana cuando Claro, nos no puede dieran ser. los datos y el EGM. Un hallazgo sorprendente que todo el mundo pensaba que era extraterrestres, vida extraterrestre, y al final no ha sido exactamente así, Santi y Javi, sino que ha sido un poco vida distinta, o la vida no es lo que era, o hay más vidas. Es que esto en realidad es una noticia que se ha empezado a alargar este pasado verano, porque en junio se especulaba muchísimo con la posibilidad de que hubiera vida en Titán, y se habían hecho incluso se habían hecho públicos algunos comunicados diciendo que, por ejemplo, el nivel de hidrógeno que la sonda Cassini había detectado en la luna de Saturno, en Titán, era tan bajo que tenía que haber algo... Que algo estaba respirando. Exacto, que estaba respirando ese hidrógeno como nosotros respiramos aquí el oxígeno. Bueno, aquello creó mucha conmoción, mucha expectación, pero se durmió. Y ahora que personajes vinculados al Instituto de Astrobiología de la NASA, que se encargan precisamente de analizar estos datos, han ido calentando la semana, diciendo que iban a dar una rueda de puro prensa... marketing de película de Hollywood, ¿eh? Sí, diciendo que iba a haber una rueda de prensa en el cuartel general de la NASA, no en cualquier instalación de la NASA, en el cuartel general de la NASA en Washington DC, con precisamente personalidades muy destacadas del Instituto de Astrobiología, para dar una información que cambiaría nuestro enfoque de la investigación de la vida extraterrestre. Claro, nos imaginábamos, Santi, sí, yo creo que, en fin, cualquier revelación la importante, guerra de los ¿no? mundos. Algo así. Y al final ha resultado ser una cosa, pues muy curiosa y muy discutible a la vez, ¿no? Porque lo que ha hecho público la doctora Felisa Wolf-Simon es que al tomar unas muestras del lago Mono en California, que es un lago Mono, un nombre... Sí, que es un lago hipersalino donde no hay vida. Bueno, pues al tomar muestras del lodo, del sedimento que hay en el fondo de ese lago, y poner en él bacterias comunes, bastante vulgares, para ver, bueno, pues cuánto tiempo sobrevivían, si es que lo hacían, se dieron cuenta de que esas bacterias mutaban y en vez de consumir fósforo, empezaban a consumir el arsénico que estaba en esas muestras de lodo. Con lo cual ellos han deducido que hay una forma de vida capaz de vivir con arsénico, que era un elemento venenoso y hasta ahora incompatible con la vida. Pero un mazazo tremendo a todos los que han asegurado que la vida se fundamenta en 6 elementos. Sí. Se cae eso como un castillo, porque por lo menos hay otras formas de vida que generan vida o incorporan su ADN con auténtico veneno como el arsénico. Pero fíjate qué debate más interesante, porque lo que replican los que no están muy de acuerdo con este experimento es que, claro, el bichito, es decir, el microbio que se ha puesto ahí, la bacteria que se ha puesto ahí, venía de esa vida normal. Lo que ha hecho esa vida ha sido adaptarse. Eso no quiere decir que haya una vida basada en el arsénico, pero sí que quiere decir algo muy importante, y es que la vida se las apaña para sobrevivir. Y eso es increíble, porque también se decía que no podía haber bacterias, por ejemplo, que atravesasen el espacio profundo a bordo de meteoritos. Hacíamos este programa de la lluvia roja hace unas semanas, sí, y veíamos que esto sí que es posible. Es decir, que a lo que nos estamos enfrentando es a un cambio de mentalidad brutal sobre lo que es la vida y lo que es capaz de hacer la vida. Y que algo que hace solamente 15 años, 20, que nosotros... Era imposible. Hemos vivido, cuando hablabas con un científico, se cerraba en banda diciendo que eso no era... No, la vida eran estos 6 elementos. Exactamente, ahora están cambiando. No solo eso, la NASA, notificación de ayer, cambia sus parámetros de la búsqueda de vida extraterrestre por este hallazgo. Es decir, cuidado, que puede haber vida donde pensábamos que era imposible. Increíble noticia de última hora, ha pasado esta semana. Un poco de lluvia metálica de Evangelis que nos ponen el calero para saber qué pasó tal día como hoy. Y todos vuestros mensajes. Efemérides, no solo esa del Triángulo de las Bermudas, sino muchos más acontecimientos en nuestro particular recuerdo y calendario del misterio. ¡Ahí va! 5 de diciembre de 1484, Inocencio VIII condena la brujería mediante bula papal, un primer paso hacia la realización de las primeras cazas de brujas y la publicación de la obra Malleus Maleficarum 3 años más tarde. La brujería es un conjunto de creencias muy antiguas.
La creencia de que algunas personas obtienen poderes por otros medios para ejercer influencia y control es diferente del paganismo. El paganismo es la creencia en otros dioses, en un dios no cristiano. 5 de diciembre de 1901, nace el productor Walt Disney, fundador de una de las grandes compañías de animación de todos los tiempos. Artífice de películas como Bambi, el padre de Mickey Mouse dejó numerosas incógnitas tras su muerte. ¿Fue criogenizado? ¿Pudo nacer en España? Todo se remonta concretamente al verano del 40, que vienen dos señores trajeados, dicen ser secretarios de Walt Disney, y entonces pues dicen que su jefe les ha mandado para conseguir las partidas de bautismo, con la intención de casarse. Vienen aquí, hacen el correspondiente escrito, para ver si José Guirao Zamora nació en el año 1901, que es la fecha que ellos creían que nació aquí, y casualmente la fecha actual de ahora resulta que concretamente ese periodo de tiempo ha desaparecido del registro municipal. 5 de diciembre de 1945, 5 aviones de la flota denominada como Vuelo 19 parten de la base norteamericana de Fort Lauderdale. Pocas horas más tarde de su despegue, desaparecerían en la zona popularmente conocida como Triángulo de las Bermudas. Hemos perdido el rumbo. No vemos tierra firme, repito, no vemos tierra firme. No estamos seguros de nuestra posición, nos hemos perdido, no sabemos dónde está el oeste, todo falla. No estamos seguros de ninguna dirección. 5 de diciembre de 1966, aparece carbonizado en su domicilio el cuerpo sin vida del cirujano John Irving Bentley, una extraña muerte que engrosaba la lista de supuestos casos de muertes por combustión humana espontánea. Si me preguntas si la ciencia puede explicar la combustión espontánea humana, lo primero que haría sería quitar la palabra espontánea y llamarla combustión humana, y una forma especial de combustión humana donde el cuerpo ha estado ardiendo durante largo tiempo. 5 de diciembre de 2009, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio recuperaba sorprendentes historias recogidas en el libro El tercer hombre, un recopilatorio en el que no podía faltar la hazaña del explorador Ernest Shackleton. De glaciares, escarpaduras, subir a collados, bajarlos, y además de una marcha difícil. Y fue en esa marcha cuando Shackleton y sus hombres sintieron la presencia de otra persona que les animaba y que les llevó, según ellos, prácticamente en volandas hasta la factoría de Stromness. Y vamos con los últimos mensajes. En este caso vamos a hablar de cielos. Javier Almenar, el pueblo de mi mujer, 80 kilómetros, La Yesa, en plena serranía de Valencia. ¿Cuántas noches he pasado mirándolo? Cuando se produzca esta sinfonía de estelas blancas llamadas Lágrimas de San Lorenzo, increíble y maravilloso, la Vía Láctea, Marte, Júpiter, todo se ve con una claridad infinita. Vanessa desde Las Palmas, soy de Las Palmas y viajo mucho al Teide. Nos encanta porque sentimos una gran paz y tranquilidad. Hay un pedacito de cada lugar, vegetación, piedra volcánica, arenisca y una preciosa puesta de sol. Camilo Zúñiga, el cielo de Atacama en Chile es único. Pues sí, ahí también estamos de acuerdo. Robert, el cielo de Torija en Guadalajara. Señor, Torija, auténtico. Yo recomiendo otro sitio, es un pueblo de La Rioja, se llama Carbonera. Está entre un monte y el valle. Bueno, deciros que desde la sierra, si está despejado, se ven los Pirineos y no hay luz alguna, nos lo decía Oscar 21. Antonio desde Puerto Llano, cuando miro las estrellas me surgen preguntas existenciales, como quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Esa es la magia. Bueno, pues nosotros el jueves vamos a mirar el cielo de Toledo. Amigos, gran parte de este equipo. No está mal, ¿eh? Gran parte de este equipo el jueves va a estar en el Hotel Hilton de Toledo a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque un amigo, Luis Bausa, presenta un libro y nosotros pues hemos dicho, no tenemos nada que hacer el jueves, pues nos vamos al Hilton de Toledo, le presentamos el libro, ¿y a qué hora vamos cenamos a estar? bien y nos damos una vuelta por allí. ¿A qué hora vamos a estar por ahí? A las 7. 7 de la tarde en el Hilton de Toledo, que pues está en la calle Concilios de Toledo número 1. Estaremos encantados de estar con todos vosotros y además, ¿qué demonios? Oye, celebrando eso, 750.000 oyentes. Javier Sierra vas a estar por ahí, ¿no? Por supuesto, eso hay que celebrarlo. Personaje porque fundamental. las cosas buenas hay que celebrarlas todas. Yo la voy a celebrar con una buena tarta que me voy a meter entre pecho y espalda ahora mismo. Y Santi, si te animas ya lo sabes. O sea que ahí estaremos todos. Pues habrá que verlo. Y además cuando hay buenos amigos como Luis Rodríguez Bausá y gente que se dedica a investigar y a sacar los misterios de ciudades como Toledo, ahí hay que estar apoyándolo. Será el jueves que viene.
Jueves que viene, entrada libre, por supuesto. Todo el que quiera pasar una buena tarde de misterios, de amistad allí con nosotros, pues nada, que se acerque y estaremos encantados de compartir unos minutos con él. Y nos pilló la nevada el jueves pasado. Quiero dar mi agradecimiento, no sabéis qué acto. La Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, compuesta por miembros de la justicia, de la magistratura, de la policía y de los forenses, ha premiado, no es un premio para mí, no puedo considerarlo así ni mucho menos, sino la labor de este equipo, la medalla de plata, y miembros de honor de alguna forma nos hacen. Bueno, sí, pero oye, que es un reconocimiento que a mí me parece maravilloso a un programa que toca misterios y que puede ser tomado siempre, bueno, pues además Antonio Cela, Aitor Curiel, que no deja de ser polémico a veces cuando un organismo de pura ciencia dice, oye, Milenio 3, premio, enseguida tienen problemas, enseguida hay gente que puede... Bueno, pues ahí están y maravilloso y qué bien lo han hecho y de verdad nuestro reconocimiento y nuestro abrazo. Muchísimas gracias. Seguimos con mensajes. Mari Carmen desde Lepe nos decía: yo regresaba de Cartagena de Indias, 1998, unas luces muy bellas iluminaron el avión. No sé qué pasó, pero al llegar a Barajas todos pensaron que el vuelo no había salido de Colombia, pues eran 3 días antes. No sé muy bien lo que nos quiere decir con eso. Una experiencia como extrañísima. Sí. Se puede ver en Tenerife sobre el mar de nubes. Yo no lo he conseguido, pero he visto alguna foto. Se refiere al espectro del Brocken. Me alegra mucho escucharos. Saludadme que estoy enfermito y sois mis amigos de las madrugadas. Me llamo Álvaro. Pues Álvaro, para ti y para todos los que lo estén pasando mal, estén malitos, un besote muy grande de todo el equipo. Lo sorprendente del caso es que los mismos trabajadores del lugar no sospecharan nada, o es más, que se callaran para protegerle. ¿Por qué nadie ha salido? Se referían al caso de Olot, que alguien tenía que saber algo entre los que trabajaban. Lo que hablabais con de ellos. ese silencio hermético del mundo médico a veces que da miedo. Bueno, vamos a ponernos un poco rojos con las cosas que nos llegan sobre el eje. Venga, 5 minutos, venga. La otra noche en un taxi pedí al taxista que pusiera la SER para escucharos mientras volvía a casa. El hombre incluso anotó vuestro horario. Ahora somos uno más. Eso Pues es lo importante, sumamos, Hombre, la audiencia se hace 1 a 1. Perder es muy Marta fácil. de Badajoz, anda que la has hecho tú buena. No os retiréis nunca, vosotros me hacéis un poquito más feliz. Gracias por enseñarnos, que la gente se cree que nos vamos. Pero a que no me lo he inventado, a que te lo dije. Sí, lo pensamos. Ahora que estamos aquí, ¿por qué no lo dejamos? Sí, porque ya Pues hemos dado no. mucho la tabarra. Es que hemos dado mucho la paliza durante 10 temporadas, se dice pronto. Sí, sí, pero no creo que sea nuestra hora, ¿no? Bueno, a vosotros os tenemos que dar las gracias por abrirnos al misterio con la profesionalidad y cariño que lo hacéis. Un abrazo cósmico, Manolo, vigilante de Alicante. Lo mejor es cuando en momentos como la alerta OVNI, los más de 750.000 milenarios, nos vemos las caras y hacemos familia. Gracias por cada programa, nos lo decía Javi Melero. igual hay que reactivar eso, ¿eh? Voy con los ganadores, Iker. Sergio de Sevilla, que nos decía: felicidades a todos los que hacéis posible el programa, de un vigilante nocturno eternamente agradecido desde hace 10 años. Otro es para Sandra de Móstoles, que nos decía que creo que Wikileaks dará toda la información sobre lo que sucedió en el Área 51. Toma. Maite, el caso de ese monstruo me horroriza. ¿Quién puede ser tan desalmado para ahorrar dolor a una persona dándole lejía? No es un ángel de la muerte, es un sádico. Oye, Fermín, Carlos, venir para aquí rápidamente, anda, corre. Nos preguntaban por esta música, Iker, ¿por qué no está en el CD de pues La nave del misterio? Ha sido imposible conseguir derechos de esta música. Es un Que los mundo, tiene el Circo del Sol, nada más. es un mundo tan delicado que ha sido muy difícil, pero esta música ha expresado perfectamente siempre la sensación de este equipo. Hasta en días como hoy, que el primer tema era muy crudo, era muy terrible, pero siempre intentamos, precisamente a gente que está en hospitales y en otros lugares, transmitir nuestra buena onda expresada como himno en esta canción. Fermín, que estás un poco malito, hombre. Hoy un poco griposo. Pero es importante porque es como un poco la noche con Fermín Agustí en la cadena SER, porque está con nosotros, está con Ser Historia, está con el magnífico programa Ser Consumidor de Jesús Soria. Y con Ponseti. Y por cierto... Bueno, con Ponseti suplente, pero casi. Y por cierto, Ser Historia de nuestro compañero Nacho Ares, también récord en su franja de audiencia. Sí, señor. Hay que dejarlo muy claro, un gran trabajo, 206.000 oyentes, Ser Historia, ¿eh? Cuidadito que esos son los datos, las cifras, o sea, los datos. Pues Nacho, nuestro abrazo. Y Fermín, muchísimas gracias. Carlos, compañero, Muy buenas, Iker. estáis muy contentos, os veo buena cara. Y es que no sabemos qué será de nosotros en el futuro, qué ocurrirá, porque eso no lo sabe nadie. Pero que nos quiten lo bailado, la gente está ahí y nosotros solo queremos demostrar
o devolver parte de ese afecto, y vosotros sois personas claves en este equipo, como todos los que estamos aquí, así que muy contentos, me imagino, ¿no?, con estos datos. La verdad es que todavía muy sorprendidos, yo me imagino que como todos, pero hay que agradecer a todos los oyentes, que muchísimas gracias por seguir ahí. Bueno, pues estamos todos efectivamente bastante emocionados. Santi, gracias por estar aquí en la nave, ahora vamos a celebrarlo, y simbólicamente, Santi y Javier, un pedacito de la tarta que hemos traído, bueno, a compartir con los oyentes, ¿no? Desde luego, y además a compartir una semilla. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero con esto de los lugares desde donde podemos ver el cielo, cielo nocturno, y esa idea que nos ha formulado un oyente de, oye, una alerta ovni, que eso junta familia, igual podríamos hacer algo. Bueno, si la cadena SER nos apoya ahí, haremos algo Una vez grande. establecidos los lugares desde donde podemos ver un gran cielo, diseñado por los oyentes, pues crear algo para verlo. Cuidado, que esto cobra forma, o sea, que los oyentes nos hagan un mapa de cielos importantes. Exacto. Y que podamos hacer con los oyentes en diferentes lugares una diferente alerta ovni, no solo para ver ovnis, sino para reconciliarnos con la magia de estos lugares. Oye, qué bonita idea, que es un honor trabajar con todos vosotros. Noel Calero, compañero, un honor, gracias. Coque Peinado, un honor, gracias. Lo mismo digo, Santiago Camacho, compañero, 10 temporadas, muchas gracias. Y las que nos quedan, vamos a quedarnos por lo menos hasta 2012, no sea que pase algo y nos lo perdamos. Vamos a ver, Javier, incorporación de lujo, con efectos fulminantes. Él en sí mismo es un secreto, es un Wikileaks, es un misterio. Es Javier Sierra, gracias, compañero. Por favor, es un placer estar aquí. Carmen, pues nada, que Veterano. mañana en la tele y seguiremos aquí, digo yo. Claro que sí, claro que seguiremos dando mucho que hablar y dando mucha información. Mañana en la tele, gracias a todos, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias.